y a todas. En primer lugar, desde la FSA, agradeceros que acudáis hoy a este webinario, agradeceros vuestra participación. Como sabéis, la pasada semana realizábamos un webinario relacionado con el mundo rural y esta semana vamos a hablar de la industria. La industria en un webinario cuyo título lleva por razón los valores de la industria en la recuperación económica. Nada mejor que tres ponentes de primer nivel para acompañarnos y poner en entredicho y en valor qué hace nuestra industria, cuál es el futuro de nuestra industria y cómo va a contribuir a esta recuperación económica en la cual nos encontramos. En primer lugar, me gustaría saludar a la directora general del Gobierno del Principado de Asturias, Rosana Prada. Rosana, buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos y todas. También al consejero de Industria, Empleo y Reactivación Económica, Enrique. Enrique, buenas tardes. Buenas tardes, Felipe. Buenas tardes a todas y a todos. Y al secretario general de Industria del Gobierno Nacional, del Ministerio de Industria, Raúl Blanco. Buenas tardes y a todos gracias por acompañarnos. Hola, buenas tardes y encantado de estar aquí con vosotros, al menos en digital. Me gustaría estar en presencial en Asturias, pero la próxima vez será. Bueno, pues ponemos por favor todos los micros en silencio, solamente la persona que esté interviniendo, y recordar a los participantes que nos estén siguiendo que en el apartado de preguntas y respuestas a lo largo de la jornada podrán ir haciendo sus preguntas que posteriormente compartiremos en el turno de debate, ¿vale? Vamos a hacer tres pequeñas introducciones. Empezará a hablar la directora general de Industria, posteriormente hablará el consejero de Industria y el secretario general de Industria, ¿vale? Como todos sabemos, toda la industria española y la asturiana, sin ser excepción, atraviesan en mayor o menor medida por un panorama incierto, derivado principalmente de la situación de la crisis sanitaria reciente y su asociada crisis económica. Palabras como declive, reconversión, esfuerzos reindustrializadores y ahora transición energética justa o ecológica son sin duda los conceptos más repetidos y los términos más definitorios de los avatares y de la situación de una economía asturiana que en las últimas décadas se ha configurado como uno de los ejemplos más referidos de toda Europa de regiones en transición, con amplia traducción industrial y sometidas a reconversiones socioeconómicas. La actividad económica regional, con mucha producción de algo de valor añadido, de bajo valor añadido, ha evolucionado de una manera lenta y quizás limitada hacia mayores valores añadidos, proceso que se ha habido condicionado por reconversiones que han puesto en paralelo una reducción de la generación del Producto Interior Bruto. Así, por ejemplo, sin irnos más lejos, una cifra de reciente actualidad, una de las características de la estructura económica de Asturias es el importante peso del sector industrial, con un valor añadido bruto al año 2019 que alcanzaba un porcentaje del 19,18%. La transición energética como herramienta de lucha contra el cambio climático trae consigo nuevos entornos y oportunidades a los que la economía regional debe adaptarse y debe aprovechar. Con una estructura productiva muy influida por el factor energía, tanto por su precio, su suministro, su calidad, los cambios tecnológicos, los cambios empresariales y el modelo de negocio que afecta a dicho mix energético a nivel nacional, regional e incluso global, tienen importantes repercusiones en nuestra industria. Empezamos por la directora general de Industria, hablando, en cierta medida, por una palabra que tradicionalmente os suena mucho últimamente, la incertidumbre. Todos sabemos que el impacto de la crisis económica derivada de la pandemia del COVID-19, aún por determinar dicho impacto, ha remarcado muchas de las características de la estructura económica e industria de Asturias, de España y de la Unión Europea, tanto para lo positivo como para lo negativo, sumiéndolas casi todas en una incertidumbre generalizada. No cabe duda de que modificará las tendencias existentes a corto plazo, pero su alcance estructural aún está hoy por determinar y analizar. Las lecciones que debemos aprender y los cambios que se deben ser introducidos tanto en los ámbitos sanitarios como la globalización, cadenas de suministro o la capacidad de endonamiento y bienestar social parecen enfocarse soluciones de futuro hacia algunos ejes básicos, apoyados en valores tradicionales de nuestra industria. Es necesario, por tanto, establecer una hoja de ruta que guíe la política industrial asturiana, tras los efectos devastadores que ha tenido y tiene todavía el COVID-19 en el tejido empresarial, que ha puesto de manifiesto problemas que ya veníamos arrastrando y algunos que nos podemos encontrar con ellos en el futuro. Es preciso, por tanto, diseñar un modelo de territorio óptimo. Por eso pregunto, directora, ¿cuáles serán las principales líneas de trabajo que el Gobierno está desarrollando para paliar esta situación y las que nos podremos encontrar en un futuro próximo? Para ti la palabra.
Hola, hola de nuevo. Bueno, como tú bien comentas, Felipe, la situación es difícil, ¿no? Ya arrastramos una situación, pues antes, pre-COVID, digamos, pues bueno, estábamos recuperando los niveles de una crisis económica reciente, nos estamos ya recuperando y bueno, entonces la COVID ha venido a trastocar todos los planes, ¿no? Y todos los números y habrá que poner el contador otra vez ya no a cero, sino a menos no sé qué número decir, para poder ir recuperando poco a poco. Adentrarse a los entresijos de la industria asturiana no es fácil, ¿no? Y mucho menos pues, contribuir a su desarrollo y crecimiento. Pero lógicamente para eso está el gobierno asturiano, para eso está la Consejería de Industria y la Dirección de Industria, pues para tener como objetivo prioritario la recuperación de la industria asturiana, ¿no? Volver a situarla en esos niveles máximos de, sobre todo, aportación al Producto Interior Bruto que teníamos años atrás y que, bueno, que por desgracia hemos visto cómo con el transcurso de estos años pues ha ido bajando por los sucesivos cambios que hemos tenido que ir afrontando. Aún así, bueno, con todo lo que nos toca vivir situaciones difíciles, Asturias sigue siendo una región industrial, es tradicionalmente industrial, como siempre se dice, ¿no? Aporta, como tú decías, en torno al 19% del Producto Interior Bruto, da empleo a unas 50.000 personas y, bueno, tenemos sectores arraigados en Asturias tan importantes pues, como el metalúrgico, el químico, el naval, el agro y defensa, ¿no? Basta, bueno, pues el ejemplo reciente que tenemos de Santa Bárbara con el contrato firmado hace poco en el Ministerio de Defensa. Asturias sigue contando con unas fortalezas que le van a permitir afrontar esta no reconversión, sino transición, la vamos a llamar mejor. Pues como digo, la tradición, la experiencia industrial que tiene, ¿no? Le sirve de bagaje para poder afrontar estos cambios. También tenemos un relevante ecosistema innovador, ¿no? Que a veces, bueno, es desconocido por mucha gente, pero es cierto que contamos con él. Tenemos empresas auxiliares muy importantes, ingenierías, la universidad también que genera pues, grandes profesionales. Y también tenemos esa experiencia, como digo, en la fabricación de bienes y equipos con una capacidad transformadora que le va a permitir pues, adaptarse a estos nuevos tiempos, ¿no? Bueno, pues como digo, veníamos ya en una situación ya difícil y la COVID lo que ha venido pues, es a acrecentarlo mucho más, ¿no? A hacernos retroceder bastantes años que nos va a costar pues, por recuperar, pero bueno, eso es lo que nos toca. Tenemos que enfrentarnos a una transición que viene marcada además por Europa, con una transición ecológica, con la descarbonización. Y también estamos, pues bueno, tenemos que orientarnos hacia la transformación digital también que tiene que sentar las bases sobre las cuales nuestra industria tiene que seguir trabajando, ¿no? Tenemos que subirnos al tren de los avances tecnológicos, es imprescindible, y bueno, somos conscientes pues, de las grandes inversiones económicas que ello supone, ¿no? Necesitamos grandes recursos, la industria necesita grandes recursos económicos, y ahí es donde hemos de tirar de Europa, ¿no? De los recursos que, a ver, los hay, lo que hay que saber es cómo captarlos y ya más que cómo captarlos, yo diría cómo aprovecharlos, ¿no? No se trata de captarlos y, bueno, invertirlos y más en lo primero que se nos ocurra a todos, ¿no? Hay que hacer un plan de captación, primero de los recursos, pero más que nada, sobre todo, de los proyectos. De unos proyectos pues, que sean generadores de riqueza y empleo a largo plazo, que no sea pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Sino que sean capaces de generar riqueza y empleo, pues, como digo, a largo plazo, ¿no? Y sobre todo, pues, bueno, alineados, como digo, con esas prioridades y las líneas que marca Europa. Necesitamos transformar los sectores industriales tradicionales, necesitan pues, bueno, llevar a cabo una transformación de forma que pueda ser competitiva, sostenible y sobre todo muy competitiva, dotar de unas ventajas competitivas que le permitan pues, pelear en los mercados exteriores, con mercados sobre todo que bueno, están sometidos pues, a unos condicionantes tanto medioambientales, sobre todo medioambientales o laborales, mucho más laxos y que le sitúan pues, en mejores. Como digo, ahora hay que darle a nuestra industria pues, esas otras ventajas competitivas pues, que le permitan pues, luchar o pelear en igualdad de condiciones, al menos, ¿no? Que la transición ecológica y la transformación digital es difícil y tendrá impactos negativos, pues bueno, no se puede negar, ¿no? Están ahí, pero también es cierto que presenta una serie de oportunidades. Entonces, tenemos que tener una visión a largo plazo y ser capaces de saltar esos efectos negativos, ser capaces de afrontarlos y agarrarnos a esas oportunidades, ¿no?
la transición pues, ecológica y la digital nos va a traer nuevas oportunidades de mercado, nuevos nichos que hay que aprovechar, como la fabricación aditiva, la eficiencia energética, la generación de combustibles del futuro, las energías renovables, ¿no? Y nuestra industria pues, tiene las capacidades para poder amoldarse, ¿no? Y agarrarse a ellos. Tenemos que ser capaces también de subirnos al carro de la economía circular, ¿no? Que va a traer también nuevos nichos de mercado, como comentaba, ¿no? La reutilización y la valorización de los residuos, el consumo menos intensivo de materias primas, a una mejora de los procesos productivos también, que es a lo que tiene que agarrarse también nuestra industria, ¿no? En esta línea, pues bueno, desde el gobierno están abiertas varias líneas, entonces desde la primera línea, por mi propia experiencia, os hablo de la parte que compete a esta dirección, en la que hemos tenido participación. Pues bueno, podemos hablar, por ejemplo, de la concertación social, donde bueno, ya viene recogida una serie de medidas en todos los ámbitos, pero bueno, desde el punto de vista industrial, viene recogidas 37 medidas con la mayor partida presupuestaria de las 5 líneas de trabajo que tenía esa concertación, pues con una partida presupuestaria de 193 millones de euros que el Gobierno regional va a destinar en el horizonte de diciembre de 2021. Algo más, bueno, la concertación fue presentada en agosto y algo más reciente, lo que estamos ya empezando a trabajar, que hemos empezado, es en la estrategia industrial regional en el horizonte 2021, ¿no? Es un documento en el que estamos trabajando también diferentes consejerías de manera conjunta, junto con los agentes sociales y económicos, al igual que ha sido con la concertación, y en la que también tendrán cabida pues, diferentes organismos y entidades y empresas, tanto públicas como privadas, pues, bueno, para conocer de primera mano sus inquietudes, sus problemas, sus aportaciones y de qué manera podemos, como digo, pues modernizar esta industria y también atraer nuevos sectores y sistemas productivos a Asturias. Lo que se trata es que la industria tiene que ser, no puede ser un problema, tiene que ser el motor de la recuperación económica de la región. Entonces tenemos que agarrarnos a ella y conseguir que tenga la relevancia que tenía años atrás, ¿no? Conseguir incrementarla y no seguir descendiendo en su aportación a la economía, sino todo lo contrario. Dar una vuelta y conseguir que crezca nuevamente. Pues bueno, dentro de esa estrategia industrial, pues habrá diferentes líneas de trabajo, pues estarán, como digo, la modernización de la industria, la captación de la atracción de nuevos sectores y proyectos estratégicos. Y es importante, en primer lugar, definir qué vamos a entender en la región por proyecto y sector industrial, ¿no? Como decía antes, no todo vale. Entonces tenemos que ser capaces de dar mayor velocidad a esos proyectos estratégicos que necesitamos aquí en la región, de forma que podamos, no digo saltarnos, sino agilizar, por ejemplo, los procesos, los trámites administrativos, ¿no? Y también, pues bueno, acompañarles de forma que sea más fácil y más ágil, como digo, esa implantación, ¿no? En todo este proceso, como también decía antes, ir acompañado, ir de la mano de la I+D+I es imprescindible, ¿no? Tenemos la aportación de I+D+I del Producto Interior Bruto, pues por desgracia es reducido en esta región, es del 0,8%, y bueno, también un objetivo de la legislatura es elevarlo hasta el 2%, ¿no? A finales de la legislatura poder llegar al 2% en la contribución tanto desde la parte pública como privada. Pues también es un objetivo también duro y difícil, pero que sin duda va a contribuir en gran forma a que la industria recupere de nuevo el lugar que tenía, ¿no? y que se merece. También hemos de ser capaces, pues bueno, atraer inversiones ya nacionales, extranjeras sobre todo, tanto públicas, privadas más bien, ¿no? En ese sentido, pues este verano, adscrito al IDEPA, se creó el área de atracción de inversiones que tiene justamente esa función en dos vertientes, ¿no? Por un lado, atraer las inversiones pues, para nuevos proyectos y nuevos procesos y nuevos sectores, pero también hemos de ser capaces de ayudar a esas empresas que por diversos motivos, bueno, sobre todo por la COVID, ¿no? Fundamentalmente, pues están en situación difícil. Entonces, hemos de ser capaces de acompañarles en esa búsqueda de inversores que puedan hacerles recuperar pues, los niveles y los valores anteriores y poder salir adelante. Otro objetivo que tenemos por delante, fomentar o ser capaces de incrementar el tamaño de las empresas, ¿no? Que tenemos. Ya no solo a nivel nacional también existe, pero lógicamente nos centramos en la región, que es lo que nos importa de primera mano.
el tamaño, tenemos un tejido industrial que se caracteriza por empresas de pequeño tamaño, ¿no? Por las micropymes. Entonces, hemos de ser capaces, tanto en la creación de las nuevas empresas que se vayan a implantar o que se pueden implantar aquí, que sean de gran tamaño, de más de 200 empleados a ser posible, pero también lo que puede hacer crecer una empresa es la colaboración, la simbiosis, las sinergias entre diferentes empresas, que sean capaces de unir objetivos, de unir recursos, los recursos de los que disponen y ser capaces de sacar adelante grandes proyectos de manera conjunta, ¿no? Un poco esto es a grosso modo y de manera transversal necesario para todo esto, pues ¿qué va a ser necesario? Pues lograr gestionar con eficiencia y con eficacia los recursos públicos, ¿no? Agilizando los procesos administrativos, como también decía antes, impulsar la colaboración público-privada y también aprovechar las sinergias entre las empresas y la administración, incluso entre la propia administración, entre las propias consejerías, ¿no? Porque entre todos, lógicamente, seremos capaces de sacar más proyectos adelante. Y todo esto pues tener que ir alineado con las estrategias, con las líneas que nos marca Europa, orientados hacia un territorio más verde y más digital. Y también, pues bueno, hemos de ser capaces de poder alinear todas las estrategias, tanto las que vienen desde esta consejería como las del resto, ¿no? Porque al final hemos de sentarnos todos y poder que todo diga lo mismo, ¿no? Entonces, en ese sentido, tenemos la estrategia industrial, como digo, en el Horizonte 2030. Hemos terminado recientemente, también de la mano de la Consejería de Industria, la comisión mixta para evaluar el impacto de la transición energética. Tenemos también la RIS3 que hay que actualizar, pues hay que ponerse ya con ello, y todo ello, pues como digo, alineado y todos en la misma línea y con los mismos objetivos. Y por supuesto, desde la Administración, desde la Consejería de Industria, pues siempre de la mano de las empresas, ¿no? Aquí estamos siempre abiertos y disponibles y dispuestos para lo que necesiten, escucharles y sobre todo acompañarles y poder aportar todo aquello que podamos y que seamos capaces. Muy bien, directora. Muchas gracias. Nos han entrado alguna pregunta. Simplemente quisiera recordar, a ser posible, a todos los que nos escuchan, que las preguntas las hagan en el apartado de preguntas y respuestas. ¿Vale? Todas las preguntas que consideren, que lo hagan en el apartado de preguntas y respuestas. Continuamos contigo, consejero. Estas incertidumbres que antes comentábamos también nos abren oportunidades. La industria aporta, como comentaba antes la directora general, cerca del 20% del PIB de Asturias, 6 puntos más que la media en España, generando en torno a unos 50.000 puestos de trabajo y sumando una facturación próxima a los 13.500 millones de euros al año. A su vez, Asturias es la cuarta región de España que más inversión extranjera directa recibe y la tercera en permanencia de las inversiones. Una radiografía, por supuesto, que la comunidad no quiere ni está dispuesta a perder. Para contribuir a la recuperación de los daños económicos y sociales provocados por esta pandemia que nos ha tocado sufrir, el coronavirus, iniciar una recuperación europea, preservar y crear empleo, como bien sabemos todos, la Comisión Europea propuso el 26 de mayo un importante plan de recuperación para Europa, basado en el aprovechamiento del pleno potencial del presupuesto de la Unión Europea. España, si las cosas no cambian, todavía pendientes de negociar, si se cumplen finalmente las previsiones, va a recibir en torno a 140.000 millones de euros para esta reactivación. Ese dinero llegará, más tarde o más temprano, luego a nuestras autonomías para poder financiar el desarrollo de iniciativas novedosas, de gran valor añadido, que propicien una economía, como decía antes la directora, digital, verde y sostenible. El mecanismo de recuperación y resiliencia, la política de cohesión o el mecanismo de transición justas serán algunas de las herramientas fundamentales que nos permitirán alcanzar estos objetivos. Una oportunidad en la que lleva tiempo trabajando el Gobierno de Asturias. Por eso pregunto, consejero, ¿será la última oportunidad para Asturias o, como dicen algunos agoreros, o tendremos tiempo de llegar? Cuando quieras. Sí, gracias, Felipe. Bueno, yo, alejándome de dramatismos, te diría que esto de la última oportunidad queda muy teatral, muy dramático, le genera suspense, pero aquí lo que nos sobra ya es suspense, incertidumbre. Con el COVID tenemos bastante, así que vamos a decir que es una gran oportunidad y que desperdiciarla es un lujo que no nos podemos permitir. Que vaya a ser la última o no, pues el que tenga la bola mágica que lo diga, pero obviamente es una grandísima oportunidad y probablemente no recordemos una como esta, así que es nuestra obligación aprovecharla. Quiero, al principio de esta introducción, Felipe, agradeceros a los compañeros de la Secretaría de Empleo, Industria, de la FSA, pues haber organizado este webinar.
Quiero agradecer también a todos los participantes, a Rosana, bueno, es de casa, por tanto le digo gracias, pero sobre todo le digo gracias a Raúl Blanco, que sabemos que está de lío en lío y tiro porque me toca, y ha hecho un hueco para estar con nosotros, y sin duda es muy interesante lo que podamos escuchar desde el ámbito nacional, porque una de las cuestiones que va a ser clave es alinear nuestra política industrial, nuestras medidas con las políticas industriales nacional y también europea, ese gran pacto verde europeo en todo lo que pueda afectar a la industria. Por tanto, estar en comunicación continua, que lo hacemos, estar bien alineados, es algo que es importante. Y bueno, también dar la bienvenida y saludar a todas las compañeras, compañeros, amigas y amigos que han tenido a bien invertir esta tarde en hablar de industria, que es algo que, bueno, por lo menos al que os habla, pues me apasiona, ¿no? Es algo en lo que uno está a gusto, está cómodo, es trabajo, pero también es cierta vocación, y cuanto más trabaja uno en ello, más ve el potencial que tiene y las bondades que tiene. Yo, si me permites, en el tiempo que me habías dado, y un tiempo limitado, me habías dicho aproximadamente 20 minutos, permíteme sistematizar un poco, porque el nivel de todos los que estamos hablando aquí puede ser muy dispar, y es bueno que estemos todos en la misma sintonía de cara a los planteamientos que se hagan. Yo creo que nunca sobra definir lo que es la industria, ¿no? Porque en su definición nos permite entender el debate que tenemos encima de la mesa y las cuestiones que tenemos que tratar. Y si uno va a la definición de industria, ve que es una actividad que tiene como propósito transformar materias primas en productos elaborados o semi-elaborados utilizando una fuente de energía. Por tanto, a mí me interesaba traer a colación la definición de industria, porque lo de transformación todo el mundo lo tiene claro, pero fijaros que aparece un concepto clave, vital, y que está moviendo mucho, que es el tema de la energía. La energía es clave, por tanto, hablar del binomio industria-energía, energía-industria, es fundamental, y esto hay que entenderlo cuando entramos en el debate, ¿no? Por tanto, la importancia de la energía asociada a la industria, y luego hay otras dos características que son también importantes. Otra es la elevada inversión que suele suponer en capital fijo la industria, que es un sector altamente intensivo en capital. Esto significa que es muy difícil poner industria como actividad de la noche a la mañana, pero en cambio puede ocurrir, lo estamos viendo, que sí que se pierda la industria de la noche a la mañana. Por tanto, la industria es un activo, y luego diré cuáles son sus bondades, que tenemos que conservar, porque construir un ecosistema industrial y traer industria es algo que todos pretendemos, pero es difícil de conseguir. En Asturias lo tenemos a través de un proceso que ha llevado muchos años, pero perderlo puede ser algo relativamente rápido, y desgraciadamente lo estamos sufriendo en los últimos tiempos. Por tanto, energía, inversión en capital, y un tercer elemento es que la competencia, los mercados son internacionales. Estamos hablando ya de unos agentes económicos, las industrias, que compiten en mercados globales y que suelen tener cadenas de valor, elementos de la cadena productiva transnacionales que se ubican en distintos países. Por tanto, podemos encontrarnos perfectamente con minas de mineral de hierro en Brasil que se transforman en Arcelor y que a su vez luego generan electrodomésticos que se fabrican en Corea del Sur con el mineral de hierro, ¿no? Con las bobinas de hierro. Por tanto, todo esto nos da una idea también de a qué nos enfrentamos y de qué hablamos cuando hablamos de industria. Yo creo que la siguiente cuestión, una vez definidos los elementos fundamentales de la industria, a los que luego me referiré en cuanto a riesgos y amenazas en términos de energía, de inversiones en fijo muy elevadas y de cadenas de valor transnacionales, la pregunta que tenemos que hacernos, y que a veces no está bien contestada, es ¿por qué defendemos la industria? ¿Qué bondades tiene la industria para que no solo Asturias, sino el conjunto de España quiera reindustrializar el país, incluso sea un objetivo de la Unión Europea que estaba fijado para el año 2020 y que desgraciadamente no se consiguió, y en el que va a haber que incidir y replantear qué fue lo que falló y qué tenemos que hacer bien, ¿no? Bueno, la industria tiene, en mi opinión, al menos cinco ventajas que la hacen muy deseables. En primer lugar, es un sector con una elevada creación de valor añadido. Es decir, genera mucha riqueza. Que genere riqueza, ¿qué significa? Que es capaz de distribuir riqueza. Y cuando hablamos de distribuir riqueza, me estoy refiriendo no solo a los propietarios de la empresa, sino también a los empleados, a los proveedores, a los acreedores
y al conjunto de la sociedad, porque quien genera mucha riqueza debe pagar impuestos proporcionalmente, es decir, muchos impuestos, y eso nos permite sostener el estado del bienestar. Por tanto, capacidad es un sector como ninguno para generar riqueza. En segundo lugar, por tanto, esa capacidad de generar riqueza, ya lo he apuntado, permite generar empleos de calidad, estables y bien remunerados, otro atributo deseable para este sector de la actividad económica. En tercer lugar, tiene gran capacidad exportadora. Por tanto, a partir de unas inversiones en una región, como puede ser Asturias, puede acceder a mercados globales, internacionales, y por tanto potenciar la generación de riqueza y el empleo en nuestra región. Por tanto, esa capacidad exportadora es un atributo también positivo. Un cuarto elemento es que tiene una elevada inversión en I+D+I, por tanto, apuntala a una sociedad basada en el conocimiento, que es lo que creo que es el modelo por el que tenemos que apostar, y también, en quinto lugar, se puede apuntar que es un sector, el industrial, que es resiliente a los cambios económicos. Es decir, cuando se producen crisis económicas, sabemos que la economía fluctúa, tiene ciclos, en los ciclos bajistas suele resistir mejor que otros sectores que suelen ser más procíclicos. Por tanto, 5 elementos que la hacen deseable y que además, en el caso de Asturias y en el caso de España, pueden sustentar un modelo de sociedad basado en la economía del conocimiento con empleos de calidad y un estado de bienestar amplio y consolidado. Por tanto, es esta parte de la economía que nos permite afianzar una sociedad que deseamos, desechando modelos de competitividad a bajo coste, como puede ser el modelo chino, en el cual lo que estamos es compitiendo en costes, con empleos precarios y con una sociedad con bajos niveles de bienestar. Aquí apostamos por todo lo contrario, a partir de una sociedad basada en una economía basada en el conocimiento. ¿A qué nos referimos? Voy continuando. ¿A qué nos referimos al hablar de industria en Asturias? Bueno, pues al hablar de industria en Asturias tengo que decir que nos referimos a un conjunto amplio de sectores, de los cuales, y sirva esto como anécdota, suelen estar sobrerepresentados en la opinión pública y en el debate político aquellos que atraviesan dificultades. En cambio, están infrarrepresentados aquellos cuya actividad se desarrolla con normalidad, incluso los que tienen un éxito notable, que suelen ocupar pocas páginas de periódicos durante días muy concretos y apenas tienen eco político en el juego gobierno-oposición, ¿no? Distintos sectores: agroalimentario, extractivo, siderúrgico, metalúrgico, naval, militar, químico, papelero, farmacéutico, cementero, generación eléctrica, entre otros. Aquí a veces pensamos que la industria de Asturias es Arcelor, Asturiana de Zinc y Aluibérica. Y pare usted de contar. Normalmente, insisto, donde hay cuestiones críticas, donde hay cierta conflictividad, suele ser la industria que aparece. Pero hay una industria asturiana que está muy consolidada, que desarrolla su actividad, que compite en mercados internacionales y además con éxito. Lo que pasa es que, bueno, también es cierto que como gestores políticos nos toca afrontar la realidad de aquellas que tienen algunas dificultades y a las que hay que acompañar. Pero no solo son todos estos sectores que generan empleo directo, sino que también hay empresas auxiliares de operación y mantenimiento, ingenierías, logística, servicios avanzados. Por tanto, en la industria tenemos empleo directo, se hablaba antes de una cifra, unos 50.000, pero también mucho empleo indirecto en sectores auxiliares, y luego todo esto a su vez genera rentas que permiten el consumo en el sector comercial, servicios, y por tanto es lo que llamamos empleo inducido. En Asturias, la importancia de empleo directo más indirecto más inducido no tiene parangón con otras regiones, si exceptuamos probablemente el País Vasco y quizás Cataluña, pero poco más. De ahí la importancia crucial que tiene la industria para soportar nuestra actividad económica, nuestro modelo de sociedad y la generación de empleo. Como decía antes, en la definición hay varios elementos, en la definición de industria hay varios elementos que son clave y que nos ubican en el debate actual. Perdón. En primer lugar, la energía. Respecto a la energía, que es un elemento indisociable de la industria, hay varias cuestiones que hay que garantizar para garantizar la actividad industrial. Por un lado, la seguridad en el suministro. Gran parte de la industria que tradicionalmente se ha ubicado en Asturias es porque aquí había una seguridad energética con las térmicas de carbón,
Cuidado, alarma, porque eso ha desaparecido. Por tanto, tendremos que seguir garantizándoles esa seguridad de otro modo para que no nos pongan ya un pie fuera de la región y potencialmente fuera del país o incluso de la Unión Europea. Esa es una cuestión crítica y en la que obviamente se trabaja con cuestiones como la interconexión y la entrada rápida de renovables y siempre analizando que la seguridad esté garantizada en el suministro. Un segundo elemento es la calidad. La industria necesita energía suficiente con una calidad determinada, con unas potencias, una calidad en el suministro sin picos de tensión que también se debe garantizar a la hora de diseñar las infraestructuras eléctricas. Y luego el tercer elemento, junto con la seguridad y la calidad, es la competitividad. Y este es el que está últimamente arrojando ríos de tinta en relación con el Estatuto del Consumidor Electrointensivo, que supongo, y esto es un atraco, Raúl, que luego algo nos podréis decir en relación con si de esta ya va la definitiva, ¿no? Y en qué términos se está planteando actualmente. Las alegaciones son archiconocidas, por tanto no las voy a repetir aquí. Segundo elemento, además de la energía, las cadenas de valor. Como decía, la cadena de valor es una cadena de valor que está deslocalizada, es transnacional y se trata, las empresas lo que están buscando es ubicar según criterios de competitividad y de coste. Eso ha provocado que gran parte de la cadena de valor se haya desplazado desde la zona europea a países con mano de obra más barata, menos costosa. Bueno, tenemos una buena noticia relacionada con el COVID. Las empresas, la industria se ha dado cuenta de que tener tan deslocalizada algunos elementos en su cadena, o bien de provisión o bien de suministro, les ha generado problemas y rupturas en la cadena de valor. Por tanto, esperemos que este movimiento pueda volver a centralizar y a localizar industria más cerca de Europa y haya decisiones estratégicas que puedan ir en esa línea. Esto, lo que hay que decir es permanezcan atentos a sus pantallas, pero en todo caso parece que han puesto un freno a ese proceso de deslocalización que tanto daño nos estaba haciendo, nos hace en Europa. Y luego, el tercer elemento, que es importante también, es el entorno regulatorio. Tenemos que tener un entorno regulatorio que haga competitiva la instalación de la industria en Europa frente a otros países terceros. Eso es algo que se nos está exigiendo habitualmente y, en todo caso, si no somos capaces de hacer que el entorno regulatorio sea mejor que en otros países, tenemos que hacer que no sea al menos lesivo, que sea neutro. Y en este punto me estoy refiriendo a un tema muy concreto y también que está en la palestra del debate, que es el arancel ambiental o el coste, el ajuste en frontera para productos que fabriquen sin pagar, sin interiorizar las emisiones de CO2 que hacen a la atmósfera y que en la Unión Europea las industrias tienen que pagar. Como digo, eso en un mercado internacional es una distorsión y una desventaja competitiva y todas ellas tienen que ser corregidas y esa es nuestra reivindicación. Voy enfocando el final de las cuestiones para luego quedar a expensas de las preguntas y del debate. A día de hoy, yo tengo un planteamiento que os voy a decir a modo de conclusión y que sustenta un poco la acción política que hacemos. La industria nos va a ayudar a nosotros a medio y largo plazo, yo estoy convencido, pero todo ello pasa porque nosotros podamos ayudar a la industria a corto plazo. Por tanto, la industria nos ayudará en el futuro si nosotros la ayudamos en el presente. ¿Y en qué tenemos que ayudar a la industria? Bueno, pues en dos desafíos, en la transición ecológica y en la transformación digital. La transición ecológica, sinceramente, es una buena estrategia. Estamos diciendo que vamos a tener a la vuelta de unos años, a medio y largo plazo, una industria que no contamina y que utiliza fuentes de energía renovables que por definición son gratuitas e ilimitadas. El día que consigamos esto, competiremos en precio energético frente a otros países que utilizan combustibles fósiles contaminantes y más costosos. Pero hasta que se produzca esta transformación, tenemos que salvaguardar a nuestra industria porque en la dinámica competitiva puede acabar arrasada. Y ese es un riesgo muy importante que tenemos que conjurar. Y luego hay una transformación digital que es puramente también competitiva. Aquí las empresas, las industrias, que se anticipen en aspectos como la robótica, la inteligencia artificial, el Big Data, la sensórica, ciberseguridad, fabricación aditiva, etcétera, lo que se viene a llamar Industria 4.0, serán
las empresas que ganarán esta batalla competitiva que se libra a nivel internacional. El Pacto Verde Europeo, voy terminando, ofrece una gran oportunidad y un marco financiero para canalizar esas ayudas a corto y medio plazo a la industria y convertirla en una industria de largo plazo competitiva a nivel mundial. Pero, y así nos lo está diciendo, exige esa protección actual. De cara a el diseño, el desarrollo y la aplicación de políticas industriales, Asturias ya está en marcha. Hace tiempo que lo estamos, participando en la plataforma de regiones europeas del carbón en transición. Queremos que esa transición ecológica, esa transición energética sea justa, es decir, que no abandone ningún territorio atrás. Y aquellas regiones que estamos haciendo un mayor esfuerzo, tenemos que ser compensadas, ayudadas en mayor medida, porque abandonados a nuestra suerte no podremos afrontar el reto. Por tanto, hemos conseguido, con la acción política de Asturias y otras regiones españolas y europeas, generar ese fondo de transición justa del que se habló de 7.500, luego de 40.000 y ahora 35.000 millones que probablemente baje en la revisión por el Consejo Europeo. Hemos estado también en la concertación para la reconstrucción de Asturias. Europa nos pide en su Green New Deal, en su Pacto Verde Europeo, que diseñemos políticas en marcos participativos, colaboración público-privada. Así lo hemos hecho en la concertación para la reconstrucción de Asturias. Son un total de 182 medidas que comprometen 640 millones y en las que han estado, además del Gobierno, agentes sociales y agentes económicos. Otro elemento es la comisión mixta para evaluar el impacto de la transición energética en Asturias, que ya ha preparado su informe y su dictamen. Ahí está el Gobierno central, el autonómico, los locales y además ha participado agentes sociales, económicos, la universidad y otros colectivos en torno a 5 mesas que se han creado. Estamos ya diseñando la Estrategia Industrial 2030 en Asturias, queremos que vea la luz el próximo año, a principios, lo ha dicho muy bien Rosana, y luego estamos haciendo que todas las estrategias que se desarrollen en Asturias confluyan en el plan de transición justa regional que a principios de año tendremos que integrar en el plan de transición justa nacional para así poder recibir financiación europea. Todo eso son cuestiones que tenemos actualmente en marcha, mucho trabajo, a la vez recopilando proyectos, pero bueno, como os decía al principio, haciéndolo con ilusión, con ganas. Asturias se juega mucho en este envite, la industria asturiana se juega mucho en este envite e insisto, la industria asturiana nos va a ayudar decisivamente a nuestra economía y a nuestra sociedad en el futuro, pero exige que le ayudemos ahora a corto plazo a superar satisfactoria y exitosamente la transición ecológica y la transformación digital. Espero no haberme enrollado mucho. Gracias, Felipe. Gracias, consejero. Bueno, la verdad que justo, ¿eh? Los 21 minutos, un minuto más para los saludos. Pero bueno, voy con el secretario, Raúl. Enlazo un poco con lo que estaba comentando Quique. Política industrial. La industria europea sabemos que se enfrenta en la actualidad a gigantescos desafíos, retos y procesos de transformación marcados por la crisis sanitaria, por la crisis económica derivada de la crisis sanitaria, la caída de la competitividad, la transición energética y la digitalización, como bien comentaba el consejero. Estos cambios disruptivos sabemos que no admiten vuelta atrás, porque se trata de una verdadera revolución global, no una revolución local. Y como es natural, tanto en España como en los países de nuestro entorno se extiende una cierta preocupación sobre el impacto que se está produciendo en la industria continental. La pregunta que te hago es, ¿en qué situación nos encontramos? ¿Estamos preparados para afrontar este reto que ya se está decidiendo como el cambio de década y sin duda va a determinar la evolución de la actividad económica e industrial de nuestra España en los próximos años? Para ti la palabra, cuando quieras. Espera. Disculpar que hay un problema del directo y me ha entrado una llamada en el mismo momento. Tranquilo. Vamos a ver, resitúo que justo estaba pensando en el saludo y... Oye, mira, lo primero, muchísimas gracias por la invitación y como estamos aquí entre compañeros y compañeras, pues voy a hacer quizás una presentación menos académica e institucional y una presentación que voy a intentar que sea más política y más directa y con más alegría quizás de lo que estamos acostumbrados a hacer a nivel institucional. Es un placer acompañaros, acompañar también aquí a Rosana y
y a Enrique, con los cuales compartimos día a día la realidad industrial de Asturias. Voy a llegar a las preguntas que me haces, Felipe, pero empiezo con algunos elementos que habéis ido comentando. Uno es la incertidumbre general, digamos, o a todos los niveles que has introducido al principio y que después tanto Enrique como Rosana han dicho. Evidentemente esto es así. Estamos ante una crisis sin precedentes, ante una situación donde debemos mantener una prudencia y una humildad continua, porque eso es lo que hemos aprendido estos meses, a ser prudentes y humildes ante la situación que vivimos, porque cada día, cada semana nos cambia el entorno y eso es muy difícil de gestionar desde lo público, evidentemente también desde la industria y desde la empresa, pero también desde lo público, porque nos aboca a tener tiempos de reacción rápido y eso muchas veces no casa con la realidad de la administración. Por tanto, en ese panorama de incertidumbre general y en el que estamos sujetos totalmente a la situación sanitaria, lo primero que tenemos que intentar es dar certeza y ser lo suficientemente rápidos y flexibles para paliar esa situación y dar salida hacia el futuro. Me quedo con otra frase que ha dicho Rosana, que es: los entresijos de la industria asturiana no son fáciles. Esta me la apunto y se la voy a repetir cada día que me llame a partir de ahora, como respuesta a todas las preguntas que me realiza. y realmente doy fe de que es así, o sea, de que los entresijos de la industria asturiana no son fáciles, por más que a uno, a vista de pájaro desde fuera, se lo pudiera parecer en ese relato que también hacía Enrique de, bueno, esto es Arcelor y tal y cual. No, es mucho más complejo. Y es mucho más compleja también la sociedad y el territorio en Asturias. Y eso tiene una gran vinculación con la industria. Cuando hablábamos antes de los valores de la industria, más allá de la competitividad, la productividad, etcétera, la industria tiene valores que van mucho más allá de los estrictamente económicos. El más evidente es el de unos puestos de trabajo estables, más cualificados y más remunerados. No es un tema menor en el mundo en el que vivimos. Segundo, la industria nos ha estructurado, y especialmente en Asturias, ha estructurado su sociedad. Es imposible explicar Asturias si la Federación Socialista Asturiana o la UGT, pues es imposible explicarla sin el papel de la industria. Por tanto, los movimientos obreros, tanto en la mina como en la industria, conforman y han conformado la sociedad asturiana, igual que lo han hecho en otros territorios, pero en Asturias de manera especial. Y esos entresijos, esa complejidad, no la podemos entender sin la industria, porque ningún otro sector nos lo da. La industria nos da esa complejidad social porque nos aporta clase media trabajadora. El resto de sectores difícilmente lo dan, y ahora hablo de una industria manufacturera, pero también podríamos incluir ahora ya una industria en sentido amplio, con servicios avanzados a la producción, pero nos da esa clase media trabajadora, esa base social, ese ascensor social. Es muy importante contar con industria para que el ascensor social funcione, y nos da también una base donde la sociedad se acostumbra a tener que negociar acuerdos complejos. Y eso en la época de las redes sociales me parece que es importante indicarlo. Si uno analiza los convenios del sector automoción o los convenios de la mina, los convenios de Arcelor, son convenios tremendamente laboriosos que llevan detrás un gran trabajo sindical y un gran trabajo empresarial, fruto de muchos años de tradición y negociación. Y eso otros sectores no nos lo dan, con lo cual cuando hablamos muchas veces de startups, de digitalización, etcétera, ojo que no perdamos estos puntos, porque es muy importante. Otro elemento también importantísimo en Asturias: la industria fija población en el territorio. Por lo tanto, cuando hablamos de la despoblación como reto a tener en cuenta, y eso se ha visto en muchas comarcas asturianas donde han cerrado las minas,
que no podemos permitir que nos suceda lo mismo con la industria. La industria fija población al territorio y es la que estructura no solo la sociedad, sino los territorios. Y yendo un paso más allá, incluso en un plano un poco más político, incluso con un tono un poco más literario, sin industria no hay innovación, sin industria no hay transición ecológica, sin industria no hay digitalización y sin grandes proyectos industriales no hay vertebración social ni territorial. Y esto muchas veces lo perdemos de vista. Y de ahí que los valores de la industria vayan mucho más allá. Y eso es importante destacarlo. Más allá de los valores estadísticos y económicos que están ahí, son muy importantes, esos valores implícitos de la industria, esas externalidades positivas que nos genera. Y Asturias es un gran ejemplo de ello. La situación actual, y ya voy entrando en materia de política industrial, a ver, nos ha mostrado la pandemia, y un poco lo comentaba Enrique, la necesidad que tienen los países de tener industria. En el peor momento de la pandemia, marzo, abril, cuando se cierran fronteras en el mundo, ya no es solo en Europa, sino en el mundo, cada país queda al albur de lo que tiene. Y entonces ahí uno ve las capacidades industriales que tiene, las capacidades de reaccionar y de aguantar frente a amenazas exteriores. Aquí muchas de las amenazas, la gravedad de la situación que tuvimos en esos meses sigue siendo la situación sanitaria grave, pero evidentemente en otro entorno diferente al que tuvimos en marzo, en abril, en mayo, las dificultades que tuvimos se pudieron hacer frente buena parte gracias a la industria, buena parte gracias a no parar Arcelor y a contar con acero, buena parte a no parar Capsa y contar con toda la industria agroalimentaria, la industria del papel, la industria química, también hay en Asturias empresas de referencia. Todas ellas son las que sostuvieron el país funcionando en la parte que pudo funcionar y que a nivel sanitario se permitía funcionar y dando respuesta rápida a las necesidades que había. Puede parecer mucho tiempo, pero empezar a producir 2 millones de mascarillas a la semana o cerca de 100 millones a nivel de 2 millones a nivel de las mascarillas de EPIs, de las FFP2, FFP3 y en torno a 100 millones de las quirúrgicas e higiénicas. Esto se ha hecho en 6 meses. La industria española ha dado respuesta. Hay buenos ejemplos también en Asturias. Por tanto, eso depende de capacidades industriales que nos van a dar respuesta ante la amenaza global actual o ante las que puedan venir, sea en una pandemia. A veces hago, permitirme que sea un poco bruto, pero a veces hago bromas, no llega a ser bromas, sino humor negro de decir, oye, ahora mismo sabemos esta pandemia por dónde nos ataca respiratorio, o nos ataca por arriba, no sabemos la siguiente pandemia por dónde nos va a atacar. Nos va a atacar por abajo, por otra parte del cuerpo o por dónde. Pero seguro que vamos a tener una amenaza. Vamos a tener amenazas de catástrofes climáticas, de ciberseguridad, etcétera. Y ante todo ello, la industria tiene el eje central. Dependeremos de nuestras capacidades industriales a nivel español y a nivel europeo. Evidentemente, la cooperación europea es absolutamente necesaria, reforzarla para responder ante ellas. O sea, la industria es central, nos da mayor resistencia ante cualquier amenaza, ante cualquier crisis, y a pesar de todo, vemos, si analizamos los indicadores, todos ellos negativos que estamos viviendo, vemos que la industria tiene unos indicadores ligeramente menos negativos y está permitiendo una cosa muy importante, y es que en esta crisis tan grave que estamos viviendo hay una diferencia estructural con las crisis anteriores que ha vivido España, cualquiera, la del 2008, 93 o anteriores. Por primera vez estamos
en equilibrio o ligero superávit a nivel de balanza por cuenta corriente o a nivel de balanza comercial. Normalmente, cuando entrábamos en estas situaciones, lo primero que se hacía es mirar al inmenso déficit comercial y déficit por balanza de cuenta corriente que teníamos y antiguamente devaluar la peseta para mejorar competitividad. Ahora esa competitividad la tiene la industria. A pesar de esta situación mantenemos ese equilibrio ante el exterior. Eso quiere decir que somos competitivos, que la industria responde y que por tanto debemos acompañarla en todos los procesos que tiene por delante. Procesos que, como decíais, se aceleran. La pandemia, aparte de esa prudencia y humildad, nos ha trasladado que se aceleran las tendencias. La de digitalización es clara. Hoy se ha aprobado la ley de teletrabajo y no por casualidad, sino porque se ha acelerado. Necesaria una reforma que estaba ahí, que se venía trabajando, pues bien, se ha acelerado y el Real Decreto Ley que ha aprobado el Gobierno es una muestra de esa aceleración de la digitalización. Los procesos productivos igualmente, la transición ecológica también. Y vemos como Europa, en todo lo que nos está diciendo de planes de reactivación, etcétera, ha marcado dos tendencias básicas: transición ecológica y digitalización. Y entro en lo que sería la política industrial. En el primer bloque de lucha, digamos, contra la pandemia, lo primero que se hizo fueron grandes medidas en el ámbito de la liquidez. Es decir, cuando la economía se para absolutamente, pues en cierta manera es como si el corazón se parara y necesitara que lo reactivaran y necesitara transfusión. El sistema circulatorio de la economía es la liquidez y, por tanto, ahí actuó el gobierno a través del ICO con 100.000 millones de préstamos y avales, prestaciones a autónomos, los ERTES, donde en el peor momento de la pandemia el 30% de las nóminas del país han estado sujetas a los ERTES y, por tanto, en cierta manera es una nacionalización de las nóminas que han sido asumidas por el Estado. Y finalmente, y hoy también ha habido novedades, el ingreso mínimo vital. Para aquellas familias en riesgo de exclusión, también darles liquidez. Con esa liquidez se ha evitado, al menos en primera fase, una crisis de solvencia, que es decir, que no se rompa la cadena de pagos. Ante esa segunda, y ahora ya entramos en esa segunda fase después de unos meses, donde ¿qué se está haciendo? Lo primero, en algunos casos, planes sectoriales de urgencia, y el que presentamos del sector automoción, dado su importancia territorial, donde todas las comunidades autónomas tienen una gran presencia, dotación de 3.750 millones de euros y, por tanto, con impacto rápido tanto sobre la oferta, es decir, promoviendo las inversiones del sector, como sobre la demanda, promoviendo la renovación del parque móvil en España para reducir stocks, volver a poner las fábricas en marcha, reducir la edad del parque móvil, que está en más de 13 años, y reducir las emisiones y, por tanto, acelerar esa transición ecológica también en el ámbito de la movilidad. Aparte de planes sectoriales, que después han venido el del turismo y de otros sectores, se han puesto en marcha, en el caso de la Secretaría General de Industria, vamos a batir un récord de ejecución presupuestaria. Y esto, aunque sea mi deber hacerlo, quiero indicarlo. O sea, vamos a gastar todo el capítulo no financiero, hasta aquí fácil, toda la parte más de subvenciones, el 100%, y vamos a gastar una parte más difícil, que es la de capítulo 8, capítulo no financiero, préstamos, pues vamos a llegar al 75% de ejecución. Esto es un récord dentro de la historia reciente. He pedido que me lo miren en las subsecretarías y de toda la historia de la Secretaría General, porque hemos puesto de los 2.300 millones de dotación presupuestaria de la Secretaría General, pues se van a ejecutar
en torno a 2.000 millones. Los otros 300 son flecos que han ido quedando sin ejecutar de cada convocatoria, pero es tremendamente difícil con unos instrumentos antiguos, prorrogados de 2018, y creo que hemos estirado al máximo convocatorias, capacidades, intentar innovar con instrumentos como la línea de ayudas para industrias COVID-19, una especial del Reindus, que sé que ha generado polémica en Asturias, pero hubo el Reindus normal con 400 millones y una de Reindus 2020 con 340 millones, donde se aprovechaba al máximo el marco de ayudas de la Comisión Europea, tipo de interés cero, préstamo a 800.000 euros, para inversiones que se hagan en 2020 y muy dirigidas a pyme industrial a dar liquidez. Medidas también de aplazamiento de pagos, donde también medidas que van a llegar a unos 500 millones de euros en aplazamiento de pagos para industrias, para pymes, que van a haber recalendarizado los pagos que tienen con el Ministerio. Por tanto, eso incrementa también el impacto presupuestario y la liquidez que estamos aportando a las empresas. Y puesto ya en medidas ya más a largo plazo, pues estamos ya trabajando y ahora sí, en el momento decisivo de los proyectos que tendrán que dirigirse hacia el plan de reactivación europeo. Ese plan de reactivación europeo que antes comentaba el consejero también va a tener ejes muy claros: reformas estructurales, transición ecológica, digitalización y proyectos tractores con amplio impacto territorial e industrial. ¿Eso qué significa? Que no van a ser fondos discrecionales, no se van a gastar en lo que queramos, sino que van a venir ya marcados por la Comisión Europea en cuanto a análisis previo de los proyectos, a seguimiento e hitos que se tienen que ir cumpliendo conforme al calendario y evaluación muy estricta de la ejecución presupuestaria. Por tanto, en este sentido, importante aquí movilizar proyectos, y creo que aquí el papel del Principado, del Gobierno del Principado, es muy importante. Es decir, centrémonos en proyectos de futuros, centrémonos en proyectos de descarbonización del sector del acero, de digitalización a través de las magníficas empresas que hay de impresión en 3D en Asturias y los centros tecnológicos que hay, de cómo estiramos hacia adelante a los sectores industriales y además los acompañamos, los vinculamos al resto de la industria nacional, a la industria europea, y les damos ese papel tractor a esos proyectos, porque es lo que nos va a garantizar a futuro. No sé si es la última oportunidad que decíais antes. Yo creo que no, la última oportunidad es excesiva, pero sí que estoy convencido de que nos jugamos los próximos 20 años, si esto lo hacemos bien. Por tanto, no es la última, pero para los que estamos por aquí, vamos a ver unas temporadas, digamos, de esta oportunidad. Entonces, es muy importante que esto lo hagamos bien, que movilicemos proyectos, pero proyectos con sentido de futuro, proyectos con sentido tractor del territorio, con todos esos esquemas que hablábamos de fijar población, de digitalización, de transición ecológica y de fijar industria en el territorio a futuro. Y por tanto, con esa óptica es la que tenemos que trabajar. Y quería comentar un último aspecto, y este sí, ya más político, y para darnos alegrías y provocar aquí a la audiencia, que yo creo que lo más interesante es que podamos aquí pues tener coloquio. Y es el papel del Estado, es decir, el papel público, y Estado entendido en sentido amplio, ¿eh? Estado, Gobierno de España, Estado, Principado de Asturias. A ver, somos socialistas y el relato ha cambiado. El relato ha cambiado y esto es importante que también lo tengamos presente.
O sea, el papel del Estado es un papel activo. El papel del Estado reprimido durante la crisis anterior ha cambiado. O sea, ahora hasta el más liberal nos está pidiendo el rescate. Hasta el más liberal se está presentando al fondo de SEPI. Entonces, ante eso, yo creo que tenemos que dar un mensaje del Estado emprendedor, del Estado con un papel activo en la economía, pero con un papel inteligente. No caigamos en discursos del pasado, de la nacionalización, de la intervención, y ya sabéis por dónde voy y a qué casos me estoy refiriendo, etcétera. Tenemos que ir a ese papel a futuro, a ese papel del Estado con un papel activo, el Estado con un papel activo en la sanidad. O sea, creo que la diferencia entre un modelo ultraliberal como el de Madrid, donde estamos viendo las consecuencias de desinversión continua en la sanidad pública y en los servicios públicos en general. Yo esto lo vivo, yo soy de Barcelona, la comparación es increíble, o sea, a nivel de servicios sanitarios o de servicios públicos, desde bibliotecas a servicios municipales. Eso, que es nuestro discurso de toda la vida, ahora lo podemos reivindicar más que nunca, el papel del Estado. Estado del bienestar, pero también el Estado emprendedor en el ámbito económico, el Estado participando en esos grandes proyectos tractores como un agente más, donde haya colaboración público-privada, donde junto con grandes empresas, junto con pymes, se puedan llevar a cabo esos proyectos y el Estado pueda participar en ellos de diferentes maneras. Por tanto, reivindiquémoslo, pero con un mensaje hacia adelante. Si nos vamos a mensajes del pasado, vamos a caer en un discurso que no nos va a servir. En cambio, este papel hacia adelante de lo público, tenemos que reivindicarlo y para nosotros es muy fácil como socialistas y por tanto hagámoslo sin ningún miedo en este sentido. Y por tanto estamos en ese momento, con lo cual un momento muy difícil, con mucha incertidumbre, como se decía antes, con una crisis tremendamente severa y con oportunidades delante que debemos aprovechar. Es decir, esta crisis pasará. No sabemos cuándo, eso hay que ser muy prudente, pero esta crisis pasará. Nunca había estado la humanidad trabajando 24/7, digamos, 24 horas, 7 días a la semana, por encontrar una vacuna. Se están acelerando los plazos. Se encontrará tratamiento, vacuna, y esta crisis pasará. Pero cuando pase esa crisis, todas esas tendencias que se habrán acelerado, etcétera, tendremos que haber hecho todo lo necesario para aprovechar esa oportunidad de reactivación, para tener proyectos en marcha que nos permitan no solo paliar lo que está sufriendo la sociedad actualmente, sino dar ese salto adelante. Y en ese salto adelante tenemos relato político también. Tenemos ese relato del Estado emprendedor, esa defensa de los servicios públicos que se han demostrado como la garantía ante cualquier amenaza también. Y por tanto, en eso debemos estar. Del electrointensivo, si queréis, lo dejo para el coloquio, porque alguien me lo preguntará. Así que lo dejo abierto y ya que me lo pregunte el consejero o alguien del público y respondo. Venga. Bueno, pues muchas gracias, Raúl. Voy a ver si soy capaz de aglutinar todo el volumen de preguntas que se ha generado, porque muchas enfocan hacia el mismo, pero obviamente hay una pregunta estrella y tú mismo la acabas de comentar. ¿Para cuándo el estatuto electrointensivo? Bueno, pues no voy aquí. En lo del estatuto, permitirme, empiece con una anécdota. El otro día estaba en comparecencia parlamentaria y claro, yo no hago broma, de verdad. Empecé a hablar y la diputada del PP, que además estaba hablando con el diputado de Foro mientras yo estaba ahí en la comparecencia, decía, hombre, es que usted ha venido aquí
y ya veo que ha venido a hablar de Asturias y Galicia. Yo se lo iba a preguntar y yo le dije, digo, bueno, pues por eso ya, ya he sacado el tema antes, ¿no? El estatuto electrointensivo. Estamos en la última fase, respondiendo ya la última petición de información de la Comisión Europea. Solo falta un paso, que es Consejo de Estado. Ya tiene concedido trámite de urgencia, por tanto, esos son 15 días. Y después ya el Real Decreto podrá ir a Consejo de Ministros. El Real Decreto ya pasó la Comisión Delegada de Asuntos Económicos, la CDGAE. No es un tema menor porque eso significa que ya ha habido pleno consenso dentro del Gobierno. Y el estatuto va a llegar al máximo, y ahí me voy a quedar, al máximo de lo que nos permite la normativa comunitaria. Y va a tener una dotación presupuestaria que va a ser mayor que la que nunca haya habido para la industria electrointensiva. Y si sumamos el estatuto en todas las componentes que tenga, cargos, compensación de cargos renovables, costes extrapeninsulares, etc. CO2 y lo que es el fondo, que ya está en marcha, por cierto, el Fondo Español de Reserva de Garantía para Entidades Electrointensivas, que ya está dotado con 200 millones de euros, pues vamos a tener un esquema legal que va a dotar a la industria electrointensiva de unos instrumentos que van a reducir ese gap que hay con la Unión Europea. Por cierto, ahora este gap está a favor nuestro, que muchas veces siempre lo del megavatio y tal, y ahora este gap está a favor nuestro. De aquí a finales de año estamos entre 10 y 20 euros megavatio por debajo de Francia y Alemania por temas de revisión de nucleares, etcétera, y a futuros de 31 de diciembre sale precios 20 euros inferior en España, lo cual no veo. Aquí también seamos prácticos políticamente, es decir, que cuando las cosas, el gobierno está haciendo todo el esfuerzo, haciendo el cambio de marco legal, nos habían dejado una chufa ahí de instrumentos que no estaban reconocidos por la Comisión, los tenemos que cambiar y van a servir en esa travesía del desierto hasta que lleguemos a donde indicaba el consejero de contar con energía renovable, barata, estable en el futuro. Para eso tiene que servir el estatuto. Y si al estatuto lo acompañamos de todos esos elementos de reactivación y vinculamos también ahí a la industria electrointensiva en esa transformación de descarbonización, de digitalización, etcétera, creo que estamos haciendo una política que nunca se había hecho con respecto a esta industria. Era la política pendiente. Sin duda habrá gente que se quejará, sin duda habrá gente que nos diga que no hemos reconocido al hiperelectrointensivo, pero va a ser un marco más que favorable y va a ser un marco muy positivo para toda la industria electrointensiva. Y ahí en Asturias pues se incluyen todos los casos que ya sabéis, desde el más grande a los más pequeños. Vale, de acuerdo. Voy a intentar englobar por bloques preguntas, ¿vale? Nos hacen bastantes relacionadas con los ajustes en fronteras. Me quedo con una, ¿vale? Que dice, buenas tardes. Si bien es cierto que tras la situación de pandemia han aparecido una serie de problemas para nuestro tejido industrial, para los que son imprescindibles los fondos especiales que lleguen de la Unión Europea. Pero la realidad es que la industria asturiana lleva unos años con problemas originados por el alto coste de la energía y de las cuotas del CO2, así como problemas de carácter arancelario. Me gustaría saber cuál es la opinión respecto a la solución de estos problemas del secretario general. A ver, que no se te oye. Ahora sí. Ahora. A ver, ahí la solución no es fácil, pero España ya lleva 2 años defendiendo la tasa de carbono en frontera, la llamada carbon tax. Lo que no podemos es pedirle a la industria europea que haga un esfuerzo en reducción de emisiones en sus productos
y luego aceptar que nos entren productos de países terceros que no cumplan ninguna condición. Con lo cual, ahí solo hay un camino, que son los mecanismos de ajuste en frontera. Evidentemente, esto es tremendamente complejo porque implica una normativa a nivel europeo, pero España la está liderando, ha sido asumida por la nueva comisión dentro de todo el ámbito del Green Deal y, por tanto, ahí se irá avanzando. Vale. Una para la directora general. Dice, comentamos la necesidad de disponer de una estrategia industrial para Asturias. Recientemente el Gobierno de Asturias y los agentes sociales han constituido una mesa para la elaboración de dicha estrategia. ¿Puede explicarnos las principales líneas de actuación en las que se basaría esta mesa? Bueno, hay una propuesta inicial de metodología de trabajo, todavía no está cerrada al 100%, pero esperamos cerrar esta semana con 5 líneas de trabajo. Una estaría dedicada, como antes comentaba, a la modernización de los sectores tradicionales asturianos y la atracción de nuevos sectores tractores en Asturias. Otra sería para la I+D+I, tendría un apartado particular como aliada de la industria. Otra estaría destinada, dirigida a la detección, prospección de nuevos perfiles profesionales que van a necesitar nuestra industria, y también a orientar a la orientación de las personas hacia esos nuevos puestos, ¿no?, que van a requerir las empresas. Otra sería, también comenté antes, pues cómo definimos proyectos y sectores estratégicos viables y factibles para implantarse en Asturias. Y la quinta pata pues sería los proyectos europeos, los fondos europeos, ¿no? Hacer un resumen de las líneas de ayuda existentes o que se prevén que se va a poder tirar de ellas, y también los procesos o metodologías, la forma en que las empresas van a poder acceder a ellos, ya sea directamente o a través del gobierno regional o del nacional. Bueno, pues estas son las líneas que estamos manejando. Estamos cerrando los contenidos de cada una de ellas, pero bueno, en líneas generales esas van a ser las líneas en las que vamos a trabajar para la estrategia industrial. Vale, gracias, directora. Esta va más enfocada al consejero. Dice, buenas tardes, estaría interesado en conocer qué políticas en materia energética o intensivas en energía, ejemplo, movilidad o eficiencia energética, se han llevado a cabo como recuperación de la crisis del COVID-19 en Asturias. Gracias. Sí, en relación con esa cuestión hay que plantear también cuál es el enfoque, ¿no? Antes decía que había que acompañar a la industria en este proceso de descarbonización, de transición ecológica, pero luego hay otra derivada que también es muy importante si queremos y debemos, yo creo que como Partido Socialista, poner a las personas en el centro. Yo siempre lo he dicho, no me canso de decirlo, ¿no? La economía al servicio de las personas y no las personas al servicio de la economía. Pues como digo, tenemos que ayudar a la industria para que la industria nos ayude a nosotros en nuestro modelo de sociedad. Pero es que también, aparte de esa ayuda, hay otra, llamémoslo travesía del desierto, que es qué pasa con los territorios y las sociedades que como consecuencia de esta transformación pierden su modus vivendi. Es decir, hay industrias, por ejemplo, las térmicas, que en un momento dado van a cerrar o han cerrado, y lo que han dejado es una incertidumbre, una desesperanza en ciertos territorios que no encuentran, y esto nunca es fácil, modos alternativos de generar actividad económica y riqueza, ¿no? Por tanto, de mantener un proyecto de futuro en esa sociedad. Bueno, pues ahí es importante hablar de que las nuevas oportunidades que se van a generar aterricen en esos territorios. Este es un concepto de transición justa, ¿no? Vamos a necesitar financiación, vamos a necesitar fondos para aprovechar esas oportunidades, y tenemos que hacerlos aterrizar en aquellos territorios más perjudicados por este proceso de transición. Oportunidades que van a surgir y que en Asturias ya están empezando. Esto ya no es una hipótesis de trabajo, sino que hay oportunidades. Yo tenía aquí varias apuntadas. En el ámbito de las energías renovables, por ejemplo, pues aquí es verdad que se suele decir que en Asturias el recurso solar puede ser más limitado que en otras zonas, pero eso no significa que sea inexistente. Pero tenemos biomasa, biogás, estamos
aprovechando la eólica marina y terrestre, pero sobre todo estamos aprovechando la fabricación de los elementos de los generadores eólicos y terrestres en Asturias. Tenemos geotermia, tenemos que aspirar a tener proyectos de hidrógeno en Asturias como combustible del futuro. Desarrollos de ahorro y eficiencia energética son nuevos sectores que hay que potenciar. La economía circular, no solo la que aprovecha los residuos de la industria para generar nuevas materias primas, sino también aquella que utiliza los residuos de nuestra sociedad para generar también energía. La movilidad sostenible, autónoma, conectada, que utilice combustibles alternativos, eléctrica, hidrógeno. La rehabilitación energética de edificios. Asturias ha sido la región de España que más ha aprovechado los fondos, la totalidad de los fondos que vinieron para rehabilitación energética de edificios. Y permíteme aquí, sin avanzar más y dejándolo ya en este punto, pero que haga hincapié en la importancia que tiene el proyecto de rehabilitación energética de edificios desde un punto de vista del empleo, de la actividad económica y de la industria. Esta es una línea que Europa dice que va a potenciar, va a haber recursos y en Asturias tenemos que ser capaces de presentar proyectos que absorban esos recursos como forma de potenciar a corto y medio plazo el empleo y la actividad económica. Ventajas de inversiones en rehabilitación energética. 1. Nos permite cumplir con objetivos de ahorro energético y de reducción de emisión de gases de efecto invernadero. Se habla mucho de la industria, pero el 40% de las emisiones de CO2 procede del ámbito residencial. Por tanto, esto es una cifra muy importante. Invirtiendo en rehabilitación energética de edificios, reduciremos, 1, la emisión de gases de efecto invernadero y ahorraremos la necesidad energética. 2, podremos reactivar el sector de la construcción y de la industria, que proveen materiales y mano de obra a estas actividades. 3, podremos, como decía antes, reducir el desempleo. 4, cumple objetivos sociales y de renta disponible. Reduce la pobreza energética, reduce la factura energética y aumenta la renta disponible. 5, permite hacer una regeneración estética urbana. Ciudades con una estética más del siglo XXI. 6, está alineado con las políticas europeas, por tanto habrá fondos. Esto lo había dicho al principio. Y 7, estos proyectos de rehabilitación energética incluyen muchos componentes de digitalización en redes, domótica, etcétera. Por tanto, me parece que es uno de los elementos, amén de otros, no el único, pero este muy importante, en los que Asturias ya está trabajando bien y debe seguir avanzando. Consejero. Otra, por ejemplo, muchas gracias, el Piso Asturiano, por darnos la oportunidad de participar en este espacio con 3 personas de tanto interés. La pregunta es, ¿cree el secretario de Industria que Asturias ha salido mal parada con cada cambio industrial que implementó? Que habría que definir cada cambio industrial que implementó y a quién le tocó hacerlo y cómo lo hizo. Yo creo que, a ver, pues como decía, como estoy aquí entre compañeros... Tienes 3 horas para contestar esta pregunta. No, esa te la dejo, a ti te dejo la parte local, yo voy a ir ahí por la superficie. Seamos breves, por favor, en la contestación, porque si no lo damos. Voy a ser muy breve y muy contundente, y si me permites, hasta provocador, ¿vale? Porque creo que es eso, ¿eh? Como estoy todo el día en reuniones y videoconferencias donde estoy contenido, porque ahora no sabes si te están grabando, si no, si tal. Aquí ya sé que me estáis grabando, pero sé que estoy en el entorno que debo y puedo decir lo que quiera con cierta libertad de cátedra, aunque todo en este mundo de las redes sociales será utilizado. A ver, yo quiero transmitir un mensaje optimista, en cierta manera. Es decir, uno tiene, cuando habla de Asturias, y antes lo decía, creo que era Enrique, pues siempre es noticia. Joder, yo leo más La Nueva España y La Voz de Galicia que cualquier diario nacional, porque es donde me informo, pero al detalle de lo que está sucediendo dentro de una planta, si esa planta va mal. Si esa planta va bien, no me informa de nada, pero si va mal, sale ahí hasta el detalle más mínimo. Bueno, pues tenemos que también transmitir las cosas magníficas que suceden en la industria asturiana. En
El otro día se lo enviaba a Rosana. Le decía, oye, Astilleros Armón, acaban de ganar Valeria. Armón y otro astillero 4 buques de hidrógeno para dar apoyo a las instalaciones eólicas en Dinamarca. El otro día sacó el catamarán también de hidrógeno. Oye, se están haciendo cosas maravillosas. En cambio, la industria naval, igualmente, solo se habla cuando hay conflictos. No hablamos del gran avance que ha realizado la industria naval en España. Más allá de Navantia, los astilleros privados lo que están haciendo son líderes mundiales. Tienen plena carga de trabajo todos ellos. Hay problemas puntuales históricos, digamos, en algunos astilleros gallegos, pero el resto de la cornisa tienen plena carga y proyectos a futuro. Esos proyectos, si los analizamos, implican un nivel de innovación tecnológica, un nivel de cooperación entre empresas y de competitividad a nivel internacional que muy pocos sectores navales tienen en el mundo. Y pongo el ejemplo del sector naval, pero si nos fuéramos al químico, nos fuéramos al alimentario, etcétera, encontraríamos ejemplos magníficos. Evidentemente, Arcelor y Aluibérica son noticia, sí. Evidentemente les tenemos que prestar atención, faltaría más. Son empresas de referencia y tenemos que prestarles atención. Pero demos un mensaje completo de la industria en Asturias y en la cornisa cantábrica, que ahí se han hecho transformaciones o los cambios estos que decía, cambios industriales. Todos los cambios fueron malos. No, evidentemente ha habido cosas donde las transformaciones por el camino se han perdido plumas. Pero demos también las noticias positivas, que son muchas y muy buenas, y eso también ayuda a la sociedad. No se trata solo de dar mensajes positivos de una manera banal, sino de una manera sólida. Es decir, oye, tenemos un sector, pues esto, como los astilleros, que están dando noticias positivas cada 3 semanas y no salen mucho más allá de una reseña. Bueno, pues es deber de todos transmitirlo, porque aquí como me estáis grabando, pues, pero bueno, lo voy a decir, porque hay otras situaciones que vienen de larga trayectoria, que vienen de reconversiones pendientes y que sin duda se tienen que afrontar y esas transformaciones se tienen que producir y tenemos que dar todo el apoyo industrial y todo el apoyo social para que siga la actividad industrial y para que tenga garantías de futuro. Y eso tiene que ver con lo que decía antes de ir a mensajes de papel del Estado del pasado. No, tenemos que ir a papel del Estado del futuro y eso va a significar transformar, pero que garanticemos la continuidad de la producción de acero, de la producción de aluminio, de sectores que evidentemente tienen dificultades, pero que tienen por delante futuro. Se está haciendo en otras partes de España, se está haciendo en otras partes de Europa y, por tanto, ese mensaje hay que darlo bien. No es fácil, pero ese mensaje hay que transmitirlo y a la vez transmitir el mensaje positivo. Oye, hablaba de Armón, hablemos más de, pues lo decía, del 3D. Me quedé fascinado con la videoconferencia que tuvimos, no he podido irlo a visitar todavía, con los de Triditive. Me parecía alucinante esta empresa, alucinante. Hay pocas empresas en España con esa capacidad. Bueno, pues transmitámoslo y construyamos sobre ello. Entonces eso es cambio, sí, y es cambio positivo. Y se puede construir y se puede relacionar con industrias que vienen del pasado, de larga trayectoria, y que tenemos que conseguir tirar de ellas hacia adelante. Entonces, Gracias, eso secretario. no es nada fácil, ¿eh? Y me he enrollado más de lo que quería. Pero Una bueno, muy espero haber provocado. Felipe, si me permites en este punto solo 30 segundos, suscribiendo lo que dice el secretario. No obstante, yo ya lo he dicho en más ocasiones y lo reconozco aquí. El problema de antiguas reconversiones ha sido que en el resultado neto hemos dejado plumas y algo más, siempre. Es decir, aquí estamos hablando de una reconversión naval, bueno, la resultante, destrucción neta de empleo. Estamos hablando de una reconversión minera, resultante, destrucción neta de empleo. Ahora podríamos hablar de una reconversión de centrales térmicas. Yo creo que un elemento diferenciador frente a otras es que hoy en día se abren nuevas oportunidades de actividad industrial, porque ya no es
como aquellas en las que había una obsolescencia y lo otro era como muy quimérico. Aquí va a haber un reemplazo de medios, por ejemplo, medios energéticos, y hay una oportunidad que se abre, y ahí es donde yo me refería antes a la colaboración para que la resultante neta no sea volver a perder, porque aquí hemos ido perdiendo, Raúl, pluma, piel y tejido. Ahora ya nos queda hueso solo. Es decir, aquí no tenemos ya más que perder en Asturias. Estamos en el mínimo y yo creo que lo que hay que hacer es aprovechar esas oportunidades de la mano de esa colaboración que nos brindáis en políticas nacionales y en políticas europeas de reindustrialización. Gracias, Felipe. Gracias, consejero. Os dejo una para cualquiera de los tres, muy sencilla. ¿Para cuándo una fábrica de baterías para coches eléctricos en Asturias? Pues yo que empiece Rosana. Que conteste Rosana, que esta me la hace a mí ella, o sea, que conteste ella. Vale, yo te la hago a ti, entonces te aprovecho y me la pregunta, ¿no? Me uno. Venga, luego digo algo, va. Bueno, a ver, es algo también, como dice Raúl, en lo que llevamos existiendo mucho tiempo, porque lógicamente necesitamos la ayuda del gobierno central, no hacerlo solos es complicado. Y además porque hay una batalla abierta también, una competencia brutal entre autonomías, entre comunidades. Entonces, bueno, pues siempre te damos la lata para que todo lo que salga se venga para acá, ¿no? Te estamos ahí siempre tirando para todo para Asturias, todo para Asturias. Entonces, bueno, nos vais trazando lo que hay, también nos vamos enterando y vamos cogiendo las ideas o proyectos que pueda haber, pero sí que es complicado, ya no a nivel regional, sino a nivel nacional, ¿no? El poder traer algo para aquí. Sé que hay en cartera hay proyectos, hay ideas y bueno, y desde aquí, desde el Principado, lo que vamos a hacer lógicamente es insistir y pujar y poner todo de nuestra parte para que el proyecto que sea posible implantarse en España, que se venga a Asturias, lógicamente. Entonces, bueno, ahí ahora te cedo la palabra porque sí que nos tienes que decir tú para cuándo en Asturias, ¿no? Enrique, ¿no dices nada? Venga, que acabo yo, si queréis. No, tranquilamente. Decir, nosotros sabes, a ver, tú sabes perfectamente que te suena el teléfono de Asturias pidiéndote una fábrica de baterías. Lo que tenemos es que ser conscientes de que te suena de 17 comunidades autónomas, probablemente. Es algo muy apetecible, eso tenemos que entenderlo. En todo caso, volvemos un poco a la dinámica que hablábamos antes, ¿no? Asturias ha recibido recientemente de Iberdrola 300 millones en contratos para generación de parques eólicos onshore y offshore, fruto de empresas como IASA, Asturfeito, Windar. Eso ya lo tenemos como descontado. Vamos a lo siguiente. El programa 8x8 Santa Bárbara, empleo para los próximos 10 años. Bueno, se está trabajando y se están trayendo inversiones. Ahora, esa también obviamente estamos dispuestos a recibirla, ¿cómo no? Faltaría más y la estamos reivindicando. Pero en todo caso, también es muy importante que mantengamos lo que hay. Mantengamos lo que hay porque de nada nos va a servir avanzar en unas inversiones si no estamos reteniendo las que piden modernización, piden una actualización para seguir siendo de futuro. Por tanto, es un juego de todo, ¿no? Es verdad que siempre en la gestión política te van a pedir lo que no has conseguido aún, pero siempre es importante que nos paremos y reflexionemos sobre lo que ya se ha conseguido y, bueno, y también que aspiremos a conseguir más cosas, ¿no? Bueno, pues ahí en el tema de la fábrica de baterías, porque si no después Rosana me lo va a preguntar, a ver, es cierto, hay mucho ruido, lo primero, con lo cual al ruido mediático, pues bueno, yo si le estuviera haciendo caso no podríamos trabajar cada día, hay mucha competencia, también es cierto, pero yo creo, a ver, vamos de las baterías y un poco más allá, que lo que deben tener es sentido industrial. Es decir, ¿tiene sentido una fábrica de baterías? Sí, lo puede tener. ¿Y qué papel tiene? Una catedral en el desierto no nos sirve para nada, sino que ha de tener vinculación con todo su entorno productivo y con todo su territorio. Entonces ahí, en la medida en que consigamos esa capacidad, eso ya es un elemento positivo de atracción. Puede ser una fábrica de baterías o podemos hablar del hidrógeno, que tendrá también un papel muy relevante en los fondos de reactivación europea y, por tanto, como el hidrógeno verde producido a través de energía renovable que sirva para descarbonizar procesos productivos y producir acero verde o aluminio verde. Esto nos lleva adelante lo que tenemos, podemos realizar un impulso desde lo público y conectarlo
con todas las tendencias y políticas que hay a nivel europeo. Podemos hablar de impresión en 3D, donde en el tema de Triditive, ¿por qué no construir o diseñar un proyecto como hemos hablado alguna vez de, oye, ¿por qué no construimos en torno a esto con todo el sector productivo de Asturias? Entonces, la fábrica de baterías sí, evidentemente, todas las oportunidades que haya. Eso sabéis que estamos actuando de manera neutral. Hay oportunidad que ha venido Invest in Spain, lo ha gestionado con su transparencia y neutralidad habitual. Veremos eso dónde nos lleva. Estamos seguros de que hay oportunidad y de que el tema va madurando a la medida también que avanza el sector de automoción y que hay oportunidad para que haya 1 o 2 fábricas de baterías en España. Y esa oportunidad está ahí y creemos que se va a materializar, veremos que pronto. Pero después no abandonemos tampoco con el tema de las baterías, no abandonemos otros elementos de futuro que nos pueden aportar lo mismo o más, como puede ser fijación de empleo en el territorio, energía, impacto económico, impacto industrial, etcétera, y construcción de esos proyectos que tengan sentido industrial y conecten la industria asturiana, conecten la industria asturiana con la española y con la europea. Y entonces esto, conseguir esos proyectos, que sin duda es complejo, pues estaría muy bien. Y sobre todo, insisto, de cara a lo que nos viene de oportunidad con los fondos de reactivación, porque van a ir en esa línea. Vale. Vamos a ir con las últimas porque es que si no se nos alarga demasiado, ¿vale? Nos comentan una que también era de examen, que tarde o temprano tenía que acabar saliendo. ¿Qué expectativas hay respecto a la ibérica? Esta la esperaba también. Pues espero, yo por orden de proximidad, si responde el Principado como administración competente y luego respondo yo como administración competente en industria. ¿Cómo la respondemos esta, Enrique? Empiezo yo, empiezas tú, como quieras. Bueno, yo te eché un capote Ser antes, breves, pero ser breves, ya has por gastado favor. el capote. No, Ser breves. fábrica de baterías. No, a ver, aquí hay una... Podemos tomárnoslo con sentido del humor, pero esto no significa que no nos lo estemos tomando muy en serio. Es una situación ciertamente preocupante. No han salido las cosas como se esperaba hace un año cuando se firmó aquel contrato. Aquí alguien ha actuado de mala fe y no hemos sido las administraciones. Esto yo creo que aquí hay que decirlo clara y nítidamente. Aquí se ha actuado de mala fe y no hemos sido las administraciones. Se está intentando depurar quién ha sido. Nosotros tenemos que decirlo clara y meridianamente. La gente que ahora mismo está operando la planta, por sus hechos les conocerás, no nos ofrecen ninguna garantía. No nos gusta lo que están haciendo, no vemos futuro, ni viabilidad, ni solvencia a estos gestores y estamos muy dispuestos a cambiar de opinión en el momento que veamos otra cosa. A día de hoy no lo hemos visto y desgraciadamente no nos valen los gestores que hay actualmente, con lo cual lo que estamos planteando abiertamente es que se revierta esa operación de cesión a riesgo y ahí entre un gerente, un gestor, una dirección solvente y que ofrezca un proyecto creíble, que a día de hoy, por desgracia, no lo tenemos y aquí no nos queda más remedio que estar de acuerdo con lo que dicen los trabajadores. Gracias, consejero. Raúl. Bueno, pues ahí Enrique lo introducía y más allá de pasarnos la pregunta y quién contesta primero, evidentemente el tema es serio, ¿no? O sea, a ver, aquí, pues mira, nos acompaña la delegada del Gobierno y su equipo, Delia, y sabe todo lo que pasamos pues desde hace 2 años y el verano pasado para cerrar las operaciones de venta tanto de Avilés como de A Coruña. También agradecer a Maribí, también, bueno, aparte de consejero directora, al equipo anterior y a Maribí, la alcaldesa de Avilés, que también ha estado en todo momento siguiendo con preocupación, con atención y ha sido de gran ayuda para nosotros. Y digo Deli y Maribí porque han estado a lo largo de todo el proceso. A ver, es una situación muy difícil, una situación donde de un cierre seguro, que era lo que iba a hacer Alcoa,
gracias a la presión de las administraciones y de los sindicatos, se transforma en una venta. Esa venta, después de un proceso que fue radiado y transparente, no hubo nada de extraño, lo compró Parter Capital Group, y ahí en medio de la pandemia Parter Capital Group lo vende, y ahí sí que llegan ya las cosas, empiezan a suceder cosas extrañas como indica el consejero. Ante eso, ¿qué indicar? Bueno, nosotros el objetivo no ha cambiado y es garantizar el futuro industrial y el futuro laboral. A nosotros lo que nos importa es que los trabajadores cobren su nómina cada fin de mes y que no se ponga en riesgo su futuro y el de sus familias. Toda la incertidumbre que generan los actuales propietarios pone en riesgo eso a futuro. Por tanto, ante eso las administraciones, y creo que me entendéis todos los que estáis aquí, están actuando de manera decidida, cada una en el ámbito de su competencia. La Administración General del Estado, y cuando digo Administración General del Estado no me refiero solo al Ministerio de Industria, sino a todo lo que pueda haber dentro de la Administración General del Estado, está analizando y actuando. Por parte de las administraciones autonómicas, tanto el Principado como la Xunta, estamos en estrecha colaboración para que cada uno en el ámbito de sus competencias actúe. Es decir, hay ámbitos que no nos pertenecen, como el laboral, el ambiental, seguridad industrial, etcétera, y también están haciendo un seguimiento detallado en las administraciones autonómicas. Y a partir de ahí, pues estamos ahora mismo velando y actuando. ¿Qué sucederá? Pues bien, lo iremos viendo en los próximos meses. No puedo decir más al respecto. Evidentemente, la situación que hay no nos complace ni nos gusta. El esfuerzo que se hizo para cambiar el cierre de Alcoa por un futuro industrial, pues lógicamente no ha dado el fruto que queríamos, y aquí el papel de Parter, bueno, pues en medio de la pandemia, insisto en eso porque eso le da también un toque de inmoralidad adicional a la situación, realiza esa venta y a partir de aquí pues iremos viendo qué sucede. Pero respecto a los responsables, como vengo de una reunión de la venta de Alcoa, de la posible venta de la planta de San Ciprián en Lugo, respecto a los responsables yo veo uno muy claro, que es el que nos lleva a esta situación y es el que la avala. El que nos lleva a esta situación es Alcoa. Es el que cierra, es el que la obligamos, porque la obligamos y le llevamos a vender entre todos los agentes sociales y gobiernos, y posteriormente es Alcoa la que vende, se hace responsable de la situación durante 2 años y cuando transmitimos toda nuestra inquietud, las administraciones aquí presentes avala la situación. Y aquí compartiremos todos que, hombre, ante todas las informaciones que aquí el consejero y la directora tienen, ante los hechos que ayer comunicaban el propio comité de empresa, que son hechos graves, evidentemente, y que tienen que ser, y que, insisto, piden al ministerio, pero oiga, el ministerio no tiene las competencias que tiene, hay cosas que tienen que ser atendidas y denunciadas en el ámbito que le competen. El ministerio siempre va a estar ahí, nunca se escaquea. Eso creo que ha quedado claro siempre. Pero hay un responsable que es el que nos lleva a esta situación y el que la avala. Y eso está ahí. Y a partir de ahí, evidentemente, vamos a luchar por el futuro de los trabajadores, que es lo que más nos importa. Y no vamos a dejar ni un día, aunque estemos resistiendo muchas veces, y esto lo sabéis, y le pasa igual al consejero y a la directora, le pasa a la alcaldesa, le pasa a la delegada, aunque estemos resistiendo muchas veces y no salgamos cada día en público a decir cosas, porque solo podríamos decir barbaridades,
el trabajo silencioso de la administración también cuenta. Gracias, secretario. Vamos con las últimas. Dentro de las líneas de trabajo para enfocar la salida de la crisis en Asturias, ¿qué papel ocupan las multinacionales aquí ubicadas? Y nos hace una en la misma línea. ¿Se han pensado en promover ayudas para apoyar a empresas asturianas que hayan decidido poner en marcha nuevos proyectos e inversiones para ser más autosuficientes tras la experiencia de la pandemia? Yo creo que para ti, consejero. Sí. Bueno, por supuesto, la actividad de las multinacionales aquí siempre es bienvenida. Pues forman parte de esa industria, como decimos, que tiene sus cadenas de valor a nivel internacional. Y efectivamente, una de las cuestiones que estaba descuidada y que con este gobierno se está retomando, y ahora mismo puedo poner como ejemplo ArcelorMittal, es que dado que las decisiones estratégicas no se toman dentro de la región, es importante que a nivel de Estado seamos capaces de tener la interlocución al máximo nivel. Yo quiero poner sobre la mesa una novedad en las relaciones empresariales internacionales, que es la reunión de Pedro Sánchez con Mittal. Es decir, esto, por ejemplo, con el gobierno anterior se descuidaba y resulta que se nos ha trasladado que es una cuestión clave y crítica cuando en el tablero europeo de la compañía se decide qué altos hornos se encienden, cuáles no, dónde se hacen ensayos de tecnologías de futuro y dónde no. Por tanto, eso es algo que estaba descuidado y que se ha retomado. A mí me parece fundamental que tener la colaboración estatal, y hasta ahora la estamos teniendo, cada vez que necesitamos hacer una reunión en el Ministerio de Industria, allí nos reciben a los representantes autonómicos con representantes de las empresas multinacionales, con representantes del Gobierno de la Nación. Y esto, que puede parecer poca cosa, es un intangible importante y algo que estamos practicando y que, bueno, va a dar, entiendo, buenos resultados frente a cuestiones que antes se nos escapaban y que podían ser perjudiciales. No quiero decir que esto sea la panacea o el secreto del éxito, pero es, por ejemplo, ilustrativo de que ahora mismo efectivamente hay una política industrial y una preocupación por la industria encima de la mesa que antes no existía, ¿no? Respecto a ayudas y planteamientos para hacer a las industrias más resilientes. Bueno, aquí estamos colaborando estrechamente con la Consejería de Ciencia, Innovación y Universidad a través del IDEPA. Este año consideramos crucial para asentar las empresas en Asturias, para que echen raíces en nuestra tierra, que ubiquen aquí centros y actividades de investigación y desarrollo. Creemos que donde tienen las actividades de investigación y desarrollo, con plantas cercanas para poder hacer los desarrollos, para poder hacer los procesos experimentales, es un sitio en el que pueden echar raíces. Y por eso este año se ha puesto sobre la mesa una convocatoria de ayudas para empresas que establezcan centros estables, permanentes, de investigación, desarrollo e innovación. Por tanto, esa es otra medida que estamos poniendo encima de la mesa. Por supuesto, la política general es de mano tendida, de puertas abiertas, y estamos siempre dispuestos a mantener esa interlocución, en ese espíritu de colaboración público-privada con las empresas, como una forma de retenerlas en la región, uno, y poder colaborar en desarrollos futuros, dos, que garanticen su futuro, su viabilidad en nuestra región. Gracias, consejero. Y termino con la última antes del cierre. Hay varias relacionadas con esta pregunta, la resumo. Básicamente es la fabricación nacional de material sanitario. ¿Cuál es la política que va a desarrollar el Gobierno en esta hipotética segunda ola respecto a la fabricación nacional de material sanitario? ¿Va a ser ejecutable las líneas dormidas de producción? ¿Gobierno central? Me imagino. Venga, pues vamos a ello. A ver, yo daba el mensaje antes Con brevedad, por favor. de la capacidad industrial. Creo que se ha hecho una demostración magnífica de las capacidades de la industria. Y aquí, por poner otro ejemplo positivo de la industria asturiana, el papel que ha tenido Sontara dentro de esta crisis sanitaria también merece la pena explicarlo. Cómo ha sido una de las... Bueno, primero, cómo nos ayudó en momentos críticos enviando tejido para montar un taller
casi, no diré clandestino, porque dimos apoyo tanto desde industria como de la Agencia del Medicamento, pero un taller de guerra prácticamente en Toledo, montado en una semana. Y el material fue gracias a que Sontara lo envió hacia allí. Por tanto, ¿qué se está haciendo? Muy rápidamente. Se ha dado apoyo a las empresas. Ha habido una convocatoria con menos presupuesto del que hubiéramos querido, porque estamos con los presupuestos del 18, necesitamos los del 21 para proyectos de inversión con Milfo, pero ahora 11 millones de euros para industrias COVID-19, que han subvencionado 48 proyectos a lo largo de todo el territorio. Por tanto, esa una. Dos, en las otras líneas que hemos sacado se ha dado también prioridad en el ámbito del Reindus, por ejemplo, a líneas de producción vinculadas a materiales y lucha contra el COVID-19. Hay que seguir trabajando. Creo que la industria ha dado un gran ejemplo y lo hemos visto ahí. Y para futuro tenemos que trabajar tanto en el fomento de la inversión, en garantizar la continuidad de la inversión y en ser inteligentes en cómo la garantizamos. Y ahí tenemos un problema muy grave, que es la contratación administrativa. Es decir, la contratación administrativa, y aquí Rosana veo que afirma, porque compartimos este punto, es un muro contra el que tenemos que luchar de cara a promover la producción nacional, de cara a dar apoyo a esas iniciativas que han salido, y por tanto tenemos que ver cómo lo hacemos. Estamos trabajando en reserva de capacidades industriales estratégicas a nivel de país para tener capacidad. Cuando se nos pide muchas veces qué es un sector estratégico, pues bien, definirlo desde el punto de vista de seguridad nacional. Estrategia de seguridad nacional, definir capacidades industriales estratégicas en España y esas ver qué apoyo les damos, cómo las protegemos en sentido positivo, no de proteccionismo comercial, sino de protección a futuro, cómo las promovemos para que en esta crisis pandémica o en las siguientes amenazas que tengamos podamos responder. Eso no significa acumular material, sino que significa contar con la capacidad para poner en marcha líneas activas, o incluso entiendo lo que preguntaban quizás de líneas dormidas o capacidades latentes, por decirlo así. Y con esas dos vías creo que, y agradeciendo el trabajo que ha realizado la industria, que hemos hecho cosas absolutamente increíbles en 6 meses. Y eso hay que agradecérselo a las empresas, tanto grandes empresas como pymes, como empresas nuevas que se han creado, y aquí en Asturias se han creado empresas de producción de mascarillas en muy poco tiempo, y eso hay que agradecerlo infinitamente. Gracias, secretario. Bueno, yo creo que vamos camino de las 2 horas. Disculpar aquellas preguntas que se hayan podido quedar en el tintero, que son unas cuantas, pero creo que el tiempo que ha sido más que suficiente, ¿no? en este debate. Me gusta cerrar siempre estos webinarios como la tele, como los últimos 30 segundos. Así que para cierre, 30 segundos y con esto concluiríamos la jornada. Empezamos nuevamente por ti, directora. 30 segundos, 3 últimas palabras de cierre. Nada, únicamente que debemos situar a la industria de nuevo en la situación que le corresponde, que se merece. Sigue siendo importante, pero debe serlo aún más. Y sobre todo la industria tiene que ser, como decía antes, el motor de la recuperación económica de la región por su gran importancia y por todo lo que nos aporta, ¿no? Gracias. Consejero. Bueno, yo como no sabía que había este medio minuto de oro, voy a repetir algo. Medio minuto. Pide el voto, Enrique, pide el voto, que siempre va bien. Sí, falta un poco, ¿no? Todavía, en fin. Nada, yo repito lo que he dicho antes, ¿no? Yo estoy convencido de que lo que decía, la industria asturiana nos va a ayudar en el futuro. Sin duda va a ser un pilar fundamental de nuestra economía y de nuestra sociedad por todo lo que hemos dicho hoy, pero a día de hoy nos pide
ayuda, nos pide colaboración y cooperación para superar estos retos de la transición energética, de transición ecológica y de la transformación digital. Y tenemos que ofrecerles ayuda. Muchas gracias, consejero. Secretario. Pues yo, en línea con Rosana y con Enrique, me quedo con los valores de la industria, de que demos el mensaje de la capacidad que tiene nuestra industria, de la capacidad que tiene la industria asturiana, de los valores que nos han imbuido y que han estructurado nuestra sociedad gracias a esa industria y de la oportunidad de futuro que tenemos por delante. A pesar de estar en una severa crisis, a pesar de que tenemos que ser tremendamente prudentes y humildes con esta situación sanitaria que vivimos y por tanto vivir y ajustar nuestras políticas cada día, pero dar un mensaje de que tenemos una oportunidad por delante magnífica y tenemos capacidad para aprovecharla. Y que, vamos, un placer estar con vosotros aquí y compartir con Rosana, con Enrique, contigo y con todos los asistentes, y que espero que la situación sanitaria cambie y esto lo podamos hacer en presencial y tranquilamente y luego irnos a tomar algo por allí. O sea que a ver si cambia. Sin más, gracias a los tres por participar en este webinar. Gracias, como no, a los oyentes que hoy nos han acompañado durante esta larga tarde de debate y hasta la próxima. Muchas gracias. Gracias. Gracias.